Bueno, muy Bueno, amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por participar, por estar aquí nuevamente una semana más. Hoy con el tema del COVID-19 y la inteligencia artificial, con un análisis de China y América Latina, que nos está trayendo la profesora Tsatsiri Serpa de Hurtado, quien es magíster en Economía en Mención de Ciencias Políticas, es economista por la Universidad de los Andes. Es profesora del Departamento de Economía e investigadora del Grupo de Estudios Económicos sobre Asia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y con líneas de investigación en estudios sobre Asia, comercio internacional. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por apoyarnos en esta iniciativa que tenemos desde el doctorado en Economía de la UCB. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, en especial al profesor Ibrahim Luigi por la invitación y por el honor de brindarme este espacio para escucharlos a todos, para verlos a todos, para saber que todos están bien, que están realizando sus actividades. Y bueno, eso nos llena de mucha vitalidad, No se imaginan el contento que siente nuestro corazón, o que siente mi corazón en especial, por este espacio, por verlos, por saber que están bien, y porque, bueno, nos vamos a reunir para conversar acerca de cosas que hoy no son un misterio para nosotros. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar. Entonces, bien, aquí estoy. Quisiera, por favor, que me confirmaran si ven la presentación y si me escuchan. Sí, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. La vemos y escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Cualquier cosa, por favor, me interrumpe si perdemos conexión o si perdemos para entonces ajustarnos, ¿no? Bueno. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que nosotros, o con lo que puse a disposición del estudio de posgrado de la Dirección de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela, cuando me propusieron la invitación para participar en la celebración de sus años de fundación, lo que estábamos conversando con el profesor Ibrahim al comienzo, cuando estábamos hablando de cuestiones técnicas. Bien, la inteligencia artificial y el COVID-19 en China y América Latina, el mundo básicamente ha incrementado sus esfuerzos para interconectar situaciones, procesos, gestiones, relaciones, para la sobrevivencia de las empresas, de las grandes, de las pequeñas, de las medianas, también de las personas y de las instituciones. La incorporación de la tecnología ha estado basado en el Internet de las Cosas, en la cultura maker, en los sistemas ciberfísicos aplicados en la industria 4.0, en la Big Data, la robótica y la inteligencia artificial, que parecen ser tecnologías aisladas y separadas que han sido utilizadas a nivel público y a nivel privado, sin un orden y sin una jerarquía de tareas. La inteligencia artificial viene a establecerse como una ciencia que ha generalizado en el siglo presente la epidemia hacia la transformación digital. O sea, ya no es una epidemia sanitaria, sino entonces hablamos de la epidemia de la transformación digital, sobre la que ahora se ha concentrado la atención para estudiar el futuro de la humanidad, el presente y el futuro de la humanidad. Básicamente, la inteligencia artificial trata entonces de la tecnología que se usa para planificar el futuro. En este marco, a continuación les voy a presentar las primeras ideas que he desarrollado en mi proceso de investigación doctoral, que es una pregunta que mucho más adelante busco responder,
me han permitido establecer entonces este camino y este primer acercamiento sobre un sector particular que es el sector de la salubridad, ¿no? Y sobre el cual entonces ahora es una amplia preocupación por la pandemia del COVID-19. Sin más preámbulos, entonces a continuación les voy a mostrar, ¿verdad? Esta disertación en tres escenarios. En el primer escenario vamos a hablar de la inteligencia artificial, la definición, la evolución, los niveles y los campos. En el segundo escenario, los usos públicos y privados de China y América Latina. Y en el tercer campo, de las oportunidades y desafíos de China y América Latina, los dos últimos escenarios en el contexto de la pandemia COVID-19. Bien, la inteligencia artificial entonces se define, la inteligencia artificial o inteligencia computacional, indica entonces la simulación e imitación de los procesos de inteligencia humana. Ello involucra entonces el desarrollar capacidades para aprender, para razonar, para hablar, para moverse y para recuperar información, es decir, para recuperar nuestros recuerdos. Todo ello útil a la vida de las personas. La ecuación de la inteligencia artificial definida bajo este marco, entonces habla de la adición entre máquina, software, hardware, pero desarrollada bajo algoritmos que permiten establecer o permiten crear capacidades humanas que definen a las actividades mentales en las máquinas. También la inteligencia artificial es la ciencia para hacer entonces a las máquinas inteligentes, ¿verdad? En este caso, hacer las máquinas inteligentes, lógicamente la tecnología que se ha producido bajo este nuevo marco y bajo el marco de la inteligencia artificial, habla entonces de una diferencia de generación de tecnología del pasado siglo en relación al presente siglo. ¿Y es cuál? Bueno, básicamente que los aparatos ya no son aparatos ofimáticos, sino son entidades inteligentes. Esas entidades inteligentes también han recibido, o este campo, ¿verdad?, de la tecnología, también ha recibido múltiples definiciones de múltiples autores, en los cuales han condensado esas definiciones, por ejemplo, en un nuevo y en un emocionante esfuerzo para conocer los nuevos avances de la tecnología, la automatización de las actividades, el estudio de las facultades mentales, los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, la inteligencia de la máquina o la inteligencia demostrada de la máquina, las computadoras que realizan actividades en los momentos en los que la gente las necesita o las personas las necesitan, la emulación del comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales y, en resumida cuenta, la capacidad de interpretar entonces datos externos para aprender de esos mismos datos. En este marco, entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado históricamente, mucho más allá de la información que nosotros podemos reconocer así con una primera pincelada, donde se dice que en 1956 aparece el concepto de inteligencia artificial y fue popularizado por Joseph Kaplan. Mucho más allá de ese momento donde se popularizó el término de inteligencia artificial, la inteligencia artificial aparece en la humanidad en 1769, con el turco llamado así esa máquina que jugó a ajedrez y fue desarrollada por Wolfgang von Papen. Luego en 1792 y 1871, cuando se diseña la máquina para hablar, en 1805, cuando se inventó el telar que podía hilar o que podía programarse a través de tarjetas perforadas. Posteriormente a esta fase de origen, la inteligencia artificial entonces avanza a una fase moderna. En esa fase moderna entonces se establece el concepto de inteligencia artificial bajo la definición de la máquina universal, que había sido entonces definida o establecida por algoritmos informáticos dentro de un ordenador. En esta etapa histórica, en 1950 se estableció la base de lo que nosotros hoy conocemos como ciencia a la inteligencia artificial. Es decir, donde se desarrollaron los primeros trabajos académicos escritos y además se desarrolló el primer test, el test de Turing, que era capaz de demostrar si efectivamente una máquina podía pensar como un humano. En 1956, entonces es cuando efectivamente el término se crea, se populariza en la conferencia de Dartmouth. En 1961 se desarrolla el GPS.
1963, el primer simulador de redes neuronales. En 1970, el primer proyecto de planimetría de las calles realizados por DIRPE, o la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa de Estados Unidos. Y en 1990 es cuando se da el aumento y la capacidad, el aumento y la expansión de la capacidad computacional en los ordenadores, pero dentro de un marco de extrema digitalización. Ello nos lleva entonces a la época de 1997, cuando la inteligencia artificial avanza o da el paso en la época posmoderna y en la época de Millennium, donde el ordenador que desarrolló IBM, llamado Deep Blue, entonces vence en una partida de ajedrez al campeón del mundo, Gary Gart. Lógicamente, bajo el escenario de la inteligencia artificial, en el escenario del milenio, en el 2000 se da como la época de mayor preponderancia, crecimiento, como la época dorada del desarrollo de la inteligencia artificial a partir del año 2000. ¿Por qué? Bueno, porque IBM, Amazon, Apple, Microsoft y DARPA desarrollaron múltiples entidades inteligentes que buscaban aprender idiomas, relacionar voces, ser asistentes inteligentes. Los ejemplos de ello estaban entonces en el Watson de IBM, en Amazon Echo, en Alexa, en Logitable, en Alice, en Siri, en Cortana, y los asistentes personales inteligentes desarrollados por DIRPE. En el 2009, la inteligencia artificial desarrolla una especie de diferenciación en 4 tipos, ¿no? Entonces, esos 4 tipos de inteligencia artificial podían ser ubicados. En un sistema que piensa como humano, redes neuronales; en un sistema que actúa como humano, los robots; en un sistema de la lógica racional o el sistema de expertos, donde bajo un circuito cerrado se combina entonces el trabajo de pensamiento de un humano con el trabajo de pensamiento de la máquina, y la máquina aprende a partir del humano. Y finalmente, en el sistema que actúa normalmente como un agente inteligente. En el 2013, en Japón se desarrolla Mitsuko, la primera entidad inteligente que es capaz de desarrollar conversaciones naturales con aquella persona quien le ha ofrecido sus datos. Y en el 2018, entonces, Google nos sorprende con Google Assistant, donde se realizan entonces llamadas de teléfono y donde el humano no es capaz de reconocer si efectivamente está hablando con una máquina o está hablando con una persona. ¿Ven? En este marco de evolución, entonces, lógicamente, la inteligencia artificial ha evolucionado o se ubica en distintos niveles, desde un nivel débil, estrecho, hasta un nivel fuerte de superinteligencia. En el nivel débil y estrecho encontramos entonces los desarrollos de entidades inteligentes dedicados a resolver problemas concretos o problemas delimitados, capaz de realizar entonces tareas rutinarias. Imagínense ustedes este ejemplo emblemático del gran robot que está bajo unos pasillos donde trae, entrega o lleva partes para ensamblar. O sea, los robots que son utilizados en los procesos manufactureros, actividades rutinarias. Entonces, ese es el ejemplo de la inteligencia débil estrecha. En el caso de la inteligencia general, entonces la entidad inteligente, aquí sí empezamos a hablar de entidades inteligentes. Aquí hablamos, en la débil hablamos de entidades mecánicas, aquí hablamos de entidades inteligentes. Son capaces de resolver problemas intelectuales que resuelven los humanos, desarrollan las capacidades de comunicarse, lenguaje natural, de planificar, de aprender, que es donde entonces nosotros ubicamos a los asistentes personales inteligentes, a Siri y a Mitsuko, en este caso. En el caso de la superinteligencia, entonces, el nivel más avanzado de la inteligencia artificial son las entidades inteligentes capaces de realizar estados mentales humanos, es decir, que logran la conciencia propia, que es lo que en la actualidad nosotros conocemos como los robots humanoides, ¿no? Encontramos allí ese ejemplo. Bajo toda esta información de distintos tipos de inteligencia artificial y de entidades inteligentes, máquinas, software, hardware, de entidades inteligentes y entidades inteligentes, entonces existen distintos campos donde nosotros podemos ubicar a estas distintas tipologías. Entonces, dentro de estos distintos campos, nosotros podemos ubicar entonces al cognitive computing. El cognitive computing.
que es entonces el tipo de inteligencia artificial que deriva del aprendizaje cognitivo. El Machine Learning y el Deep Learning, que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, la ciencia de los datos y los dispositivos robóticos. A continuación vamos a ver ejemplos básicos en esta tabla donde construí o donde clasifiqué los campos y los ámbitos de la tecnología de la inteligencia artificial y las tareas que se realizan bajo ese tipo de inteligencia artificial desarrollado o ubicado dentro de esos campos. En el campo entonces del Cognitive Computing, encontramos entonces al tipo de inteligencia artificial que aprende, que sirve y que procesa datos, ¿no? Entonces, hablamos de una entidad de tipo adaptativo, iterativo y con estado y además contextual. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento en nuestros correos electrónicos llegaban mensajes que, por ejemplo, nos decían que habían amigos que necesitaban dinero o que existía una campaña para recolectar dinero? Bueno, básicamente estos correos electrónicos que llegaban a nosotros eran producto de este tipo de inteligencia artificial. Un producto de aprender acerca de la experiencia que estaba concentrada dentro de esa información, dentro de nuestra red electrónica basada bajo ese concepto, bajo ese espacio, bajo ese espectro. Empezamos a ver que existen donde muchas personas juegan con máquinas. Entonces, el jugar con una máquina, el establecer un videojuego o el establecer un escenario de videojuego para compartir con una máquina donde yo no necesito otro humano para interactuar, sino juego con una máquina, también está concentrado dentro de este campo. Y en el campo de la ciencia de los datos, entonces encontramos a la entidad inteligente con capacidad de procesar, de identificar variedades, de desarrollar distintos tipos de trazamientos o de modelos estadísticos, gráficos y matemáticos para poder resolver para poder resolver situaciones que se presentan. Piensen ustedes en las aplicaciones que muchos conocemos, que muchos de ustedes deben conocer para la minería de las criptomonedas. Una vez que ustedes descargan la aplicación para la minería de Bitcoin, para la minería de Ether, de cualquier tipo de criptomoneda, ustedes ven que tienen un tiempo con el que pueden cumplir, ¿no? La misma aplicación les dice tanto tiempo. O sea, una vez que ustedes ajustan, ¿verdad? O le dan que aceptan ese tiempo sobre el cual ustedes quieren minar, entonces se establece bajo un lenguaje de programación y de código abierto en un entorno de software computacional y de estadísticas de visualización de datos que se van retroalimentando, esa generación de moneda digital a partir de este campo de inteligencia artificial. Esto es muy grande. Sí, es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque, bueno, básicamente este ha sido lo resplandeciente o donde se ha concentrado el mayor avance de la inteligencia artificial. Bueno, en este caso especial, la inteligencia artificial permite identificar, etiquetar, clasificar, responder, aprovechar, realizar análisis de escenarios históricos, estimar, inferir, refinar toda la información que se presenta como un dato dentro de nuestro espectro digital. Lógicamente, ¿recuerdan ustedes cuando nos llegaban los correos que no eran deseados por nosotros? A mí, en mi caso particular, yo los borraba, yo los mandaba a la papelera del correo, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo más nunca borré esos correos. O sea, ¿por qué más nunca borré esos correos? Bueno, porque apareció el Google Spam. O sea, el Google Spam automáticamente aprende, identifica, etiqueta y clasifica la información que es importante para mí como usuario. Una vez ha aprendido de la experiencia y ha reconocido y ha guardado en sus recuerdos lo que es importante para ese usuario dentro del correo electrónico y lo que no es importante. Eso hablamos entonces del aprendizaje dirigido. ¿Por qué? Porque yo cada vez que hago clic o que no hago clic en algún correo de mi preferencia, les estoy retroalimentando el set de datos que dice que es
bueno o qué es malo para mí en términos de información que llega dentro de mi correo electrónico? Bueno, existen muchos campos o muchos espacios donde este tipo de inteligencia artificial, machine learning, se aplica. Entonces, aplica como un aprendizaje por refuerzo, la publicidad programada, los motores de recomendación, los fraudes de seguridad, optimización de precios o optimización de precios. Todas estas situaciones que nosotros arrojamos como datos a la red, y la red aprende y crea entonces respuestas para las situaciones que nosotros presentamos, sin necesidad de que yo dé un clic sobre una preferencia específica. El deep learning, que es el aprendizaje profundo, bueno, ya ahí nosotros encontramos entonces a los algoritmos que saben cómo y dónde circula la información y los obstáculos de esa información, que además predicen, que además traducen y que además generan reacciones y reconocimientos. Entonces encontramos, por ejemplo, al Smart Reply de Google, de email, a la voz de Google Now, a Google Translator, a Google Food, a Google Maps, ¿verdad? A los coches autónomos, al análisis de la generación de informes, a los análisis predictivos, cuando nos mandan análisis predictivos, los traductores inteligentes, el reconocimiento de voz, interpretación semántica, aunque en la interpretación semántica aún sigue siendo un reto para la inteligencia artificial, porque la máquina en el marco, esto nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. En el campo de la economía, la inteligencia artificial ha dado lugar a espacios específicos en los cuales puede ser estudiado. Se puede ser estudiado en el campo de la economía de los sentimientos o en la economía del pensamiento. O sea, la inteligencia artificial que se ha desarrollado hasta este momento está ubicada en la economía del pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la máquina, a pesar de que existen esfuerzos realizados para desarrollar humanoides, robots humanoides, no han logrado interpretar rasgos característicos que se enfocan bajo este marco de interpretación semántica. Ahora, el reconocimiento facial sí lo hace la inteligencia artificial y la visión computacional. Cuando, por ejemplo, tu teléfono o el buscador de Google reconoce tu voz e inmediatamente entonces él actúa y expresa el resultado que quieres obtener. Desbloquear el teléfono o arrojar una información que estés buscando, sobre la que tengas interés. Y finalmente el último campo, que es el campo entonces de los dispositivos robóticos. En este caso encontramos los robots humanoides, que aprenden y se adaptan al comportamiento humano y que aprenden a trabajar con humanos, que es el ejemplo emblemático de este tipo de inteligencia artificial, es Sofía. Y en el caso de los exoesqueletos, que son robots que dotan de movilidad y facilidad y facilitan la vida de las personas que están en proceso de rehabilitación, básicamente son dispositivos que responden o que apoyan, reproducen, mejor dicho, la forma de caminar de los humanos, o sea, reproduce la forma de caminar de los humanos y que se va ajustando conforme el paciente se va avanzando. Bien, entonces de lo que vinimos a hablar, ya es todo el paseo y la ubicación contextual de lo que es la inteligencia artificial, los niveles de inteligencia artificial y los campos donde se aplica la inteligencia artificial. Ahora lo que a nosotros nos reúne, el uso de la inteligencia artificial, el uso público y los usos privados de la inteligencia artificial durante la pandemia de COVID-19. Bueno, única y exclusivamente la inteligencia artificial se usó y se usa durante la pandemia, porque no la hemos superado, no se ha ido, no se ha acabado, de la pandemia del COVID-19, es como una medida, ¿verdad? Una medida de tecnología para complementar las medidas sanitarias que se han implementado en los distintos países alrededor del mundo. ¿Bien? Entonces, el uso de las redes de telecomunicación, el aprovechamiento de los bienes, de los accesos de información, de la conectividad social, de la banca, de la sanidad, etc. Concentrado en inteligencia débil, en inteligencia fuerte o en inteligencia artificial general, ¿no? China y América Latina, ellos los ricos y nosotros los pobres.
le conversaba yo al profesor Ibrahim al comienzo de nuestra ponencia. Y utilizo esta clasificación de ellos, los ricos, nosotros los pobres, porque traigo a colación un artículo de un profesor muy querido en Mérida, en Venezuela, de quien aprendí muchísimas cosas. Y leer ese trabajo me mostró ciertas preocupaciones que tiene la academia en Venezuela y que tiene la academia en el mundo con respecto a esta gran brecha, que ya no solamente es una brecha económica, una brecha política, una brecha cultural, sino ya se habla de una brecha de inteligencia. Entonces, nosotros podemos ver aquí en este mapa, ciertamente, estos puntos amarillitos, los puntos amarillitos, son los puntos que reflejan en América Latina, ¿verdad? La situación de cómo los países que enfrentaron, entre comillas, la pandemia utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué entre comillas? Bueno, porque el 6,3% representó el valor en el que efectivamente la región latinoamericana utilizó la inteligencia artificial para enfrentar la pandemia. Frente al COVID-19, la vida normal no fue posible en América Latina. Y la nueva normalidad solo se garantizó para algunos con capacidad de acceso a Internet. Y en contraste, China, que manejó, ¿verdad?, el 99% de la pandemia usando inteligencia artificial. O sea, profundicemos en ese valor del 6,3% para América Latina y cómo utilizó la inteligencia artificial en la pandemia, si se utilizó la inteligencia artificial para manejar la pandemia. Ustedes pueden ver en la siguiente lámina, pueden ver la lámina, ¿cierto? Porque... Sí. Ok, sí, perfecto. No me hagan sentir que estoy hablando sola. Ok, bueno, entonces en la lámina que ustedes ven, ¿verdad? Pueden ver allí, ustedes ven que hay unos signos negativos y hay unos signos positivos y que además hay unas palabras escritas en letra verde, ¿no? Bueno, esos signos negativos son las deudas o los déficits que tiene la región latinoamericana con respecto a la inteligencia artificial o con respecto a las condiciones básicas para poder utilizar inteligencia artificial en toda la región. Y los signos positivos son las cosas en las cuales ha avanzado la región en términos de bases para el uso de la inteligencia artificial. Y lo verde es lógicamente en lo que ya ha avanzado la región en términos de inteligencia artificial. En la región el Internet tiene grandes déficits o la Internet tiene grandes déficits. ¿Por qué? Porque el acceso al Internet en el hogar es menor. La banda ancha y rapidez en el Internet es menor. Hay menos empresas conectadas a Internet, hay menos calidad del servicio, hay menos neutralidad de la red, pero hay más digitalización de los procesos comerciales, por ejemplo, el domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, el e-commerce, establecido bajo el e-commerce. La gestión del tráfico del Internet ha sido positivo, es el .co, el .gov, el etcétera. El punto ha establecido una mayor gestión de tráfico de información, ¿verdad? Destaca de toda la situación en América Latina que Venezuela, Cuba y Puerto Rico no pudieron garantizar, número 1, la calidad del Internet, número 2, neutralidad de la red, número 3, gestión de tráfico, y tampoco han podido desarrollar habilidades en el aspecto de inteligencia artificial. Las API o ads conocidas en el presente siglo y APIs en el marco de la inteligencia artificial o en la tecnología tradicional y API en el marco de la inteligencia artificial más usada en toda la región latinoamericana ha sido el Facebook. Esa es la única aplicación en este marco y en el marco de la pandemia que fue más usada en toda la región latinoamericana. La inteligencia artificial entonces para América Latina se ha ubicado en el nivel débil o en el nivel más restringido, en el nivel más restringido. ¿Por qué? Bueno, porque la inteligencia artificial ha estado entonces, ha desarrollado, o la inteligencia artificial que se usó o que se usa para manejar la pandemia es de tipo Community Computing, el de rastreo satelital y el de las aplicaciones de COVID-19. En este caso particular, el del rastreo satelital se estableció bajo nuestro número de celular,
que permitía entonces nuestro rastreo satelital y permitía entonces establecer ciertos cercos epidemiológicos para identificar quiénes estaban contagiados y quiénes no estaban contagiados. Y dentro de las aplicaciones del COVID-19, permitían entonces, por ejemplo, la autoevaluación por si estaba o no estaba infectado. Y en este campo específico, solamente 4 países pudieron desarrollar este tipo de aplicaciones. Y esos 4 países fueron Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. O sea, 4 países de toda la región latinoamericana que han avanzado en el tema de inteligencia artificial más débil que existe. ¿Y cuál es la razón? Bueno, básicamente la razón es la siguiente, que la red 5G que desarrolla una banda ancha móvil, los pioneros en los ensayos y en el proyecto han sido Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Sin embargo, han sido hasta ahora solamente ensayos. Mientras otros países en la región que están dando pasos previos a adaptar la red 5G, como el caso de Argentina, Colombia y México, han llevado su red del Internet hasta el 2.4 y el 3.7 gigahertz, ¿no? Gigahertz. Ahora bien, la velocidad de banda ancha para la región latinoamericana en general solamente ha alcanzado los 20 megabytes por segundo. En comparación, por ejemplo, con los 30 o 40 megabytes que alcanza Estados Unidos, que aún más en comparación y que nos aleja más de países ubicados en Asia, como el caso de China y Corea del Sur, donde la velocidad de banda ancha alcanza entre 60 entre 60 y 100 megabytes por segundo, y comparada la región en relación al mundo, todavía nos encontramos por debajo. Y el valor se encuentra entonces, el valor del mundo en comparación a América Latina, se encuentra entre un rango del 30 y el 38. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la banda ancha y de la rapidez del Internet? ¿Por qué es importante traer a colación esta situación cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Bueno, porque número uno, de ello depende el servicio y las aplicaciones virtuales a las cuales tienen acceso la población. Y número dos, en el caso que a nosotros hoy nos reúne, que depende entonces del servicio y de la aplicación para manejar el COVID-19 dentro de nuestra realidad. ¿Okay? Bueno, esto lógicamente contrasta con los usos que se han dado, antes de entrar al caso de China, con los usos privados que se han dado de la inteligencia de la inteligencia artificial o del acceso al Internet o de la digitalización o de la creación de ecosistemas digitales dentro de América Latina, porque, por ejemplo, en las cadenas de aprovisionamiento, pensando entonces no solamente COVID en términos de enfermedad, sino COVID y sus efectos sobre las demás actividades relacionadas con la salida de la normalidad, con que no existe normalidad dentro de las actividades que realizamos, por el problema del contagio, por el problema de que suben las estadísticas, por el problema de que me muero, etcétera, ¿no? Y entonces las cadenas de aprovisionamiento de las empresas, aunque han avanzado al nivel de trazabilidad de mercancías, solamente han llegado al tránsito portuario. O sea, solamente cuando llegan al puerto. Del puerto hacia adentro ya no existe posibilidad de inteligencia artificial para llevar el aprovisionamiento a la industria. Entonces, los que solamente tienen esa ventaja de que llegan al puerto son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Tienen esa leve ventaja. En el canal de ventas digitales de las empresas, o sea, se acabó, se cerró, cerraron la Santa María, aquí se cerró todo porque aquí o nos moríamos, o nos cuidábamos o nos encerrábamos. Entonces, solamente de los canales de ventas digitales, Colombia, Uruguay y Perú, las empresas tenían desarrollados esos canales digitales para las ventas. En el caso de los usos públicos, lo que nosotros hemos desarrollado en algunos otros escenarios, que nosotros reconocimos como ventanilla o que hemos definido como ventanilla única de comercio exterior, propuesto por la Comunidad Económica para América Latina y estudiado por nosotros en otros trabajos de convergencia y pertinencia de la integración latinoamericana, solamente ese uso público
de digitalización en el proceso de ventanilla única del comercio exterior ha sido usado por Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú. Casualmente los que tienen las ventas digitales de sus empresas. El gobierno electrónico no alcanza un valor al 0,7% en toda la región. O sea, y los países que han alcanzado ese 0,7 son Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Esto con respecto a la región. ¿Y por qué entonces me detuve a seguir hablando de la región de América Latina cuando llegué a esta lámina? Bueno, porque ustedes pueden ver en la parte de arriba hay 1, 2 y 3, 4. Entonces esos fueron los 4 escenarios sobre los cuales China utilizó inteligencia artificial para controlar la pandemia. Y abajo, como una basecita, ¿verdad? Como una basecita, están los startups. Esos startups son entonces los ecosistemas digitales que se han creado y que han generado unicornios o empresas completamente digitales y que han generado entonces la epidemia de la transformación digital en China. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos enfermos, consumimos, tenemos que producir, pero entonces la tecnología puede ayudar a realizar estas actividades. Ok, este es un asunto ético, moral, etcétera, que se ha concentrado sobre este tema particular de corporaciones completamente digitales. Porque si me quitan el trabajo, si voy a ser empleada, si no voy a ser empleada, bueno, solamente para adelantarme tal vez a inquietudes y preguntas que tengan, les retomo lo que les conversé con la economía de pensamiento y la economía de sentimiento. Bueno, estamos salvados. Estamos salvados porque las máquinas todavía no llegan a la economía del sentimiento. O sea, las máquinas, la inteligencia artificial no ha logrado establecer relaciones humanas de interconexión, de interrelación, de empatía con respecto a los demás, de la conciencia absoluta de lo que es ser humano. No cambia de respuesta o de decisión de forma inmediata, no es un humano. Entonces, aunque muchos estén pensando que tareas rutinarias han sido sustituidas por la inteligencia artificial en China, efectivamente ha ocurrido. Sin embargo, esas tareas rutinarias que han sido entonces realizadas o que son realizadas por la autonomía completa en el proceso de producción por la inteligencia artificial, salva a los trabajadores, porque son los trabajadores quienes dan las órdenes a la inteligencia artificial en el marco del robot, ¿verdad? Del proceso de ensamblar. El operario llega y le dice qué es lo que tienen que hacer con la programación. Entonces, aún estamos salvados. Bien, con este paréntesis, entonces China, en el marco del COVID-19, desarrolló en una primera fase en sus sistemas de trenes y de los aeropuertos un proceso de identificación por medio de valorar la temperatura corporal de las personas que entraban o salían a estos sistemas de transporte. Entonces, bajo esta situación en la ciudad de Shenzhen y en la ciudad de Shanghai, el sistema que actuaba por inteligencia artificial y reconocía entonces el mayor volumen o menor volumen de la temperatura corporal, generaba datos que inmediatamente establecía o permitía establecer conexiones en redes de los lugares que había visitado, las personas con las que había estado, el lugar donde trabaja, el lugar donde vive, etc. Entonces permitía generar inmediatamente quiénes salían o quiénes entraban al cerco epidemiológico. La seguridad no fue realizada con armas de fuego y móntese que se va porque si no se muere, no. La policía utilizaba cascos inteligentes y con esos cascos inteligentes que funcionaban con Wi-Fi, funcionaban en escenarios de Bluetooth y en escenarios de Bluetooth, Wi-Fi, etcétera. Podían reconocer el nivel de temperatura, además la identidad de la persona, ¿verdad? Y ese casco inteligente inmediatamente concentraba los datos y los alojaba en la cadena y en la red de hospitales, que actuaba como el nodo central
de la concentración de datos y de las ambulancias, y también para activar inmediatamente las ambulancias inteligentes y entonces aislar de forma inmediata a quienes estaban en la calle y tenían entonces el virus encima. Y la cuarta fase fue la de la telefonía móvil o el sistema de monitoreo automático, que lógicamente entonces valoraba si una persona tenía o no tenía el virus. Bueno, hay ejemplos innumerables con respecto a los tipos de aplicaciones específicas, aplicaciones de entidades inteligentes, no aplicaciones que nosotros, a las que estamos acostumbrados. Bueno, WeChat se desarrolló, pero hay una serie, apoyó, hay una serie de aplicaciones de entidades inteligentes que fueron utilizadas por China para poder entonces establecer un marco o un cerco epidemiológico y que permitió entonces manejar en un 99% los resultados de la pandemia, o permitió manejar los resultados de la pandemia porque se escucha así como que borraron unos datos y pusieron otros, no, que permitió manejar la evolución y la dinámica de la pandemia, ¿no? Bien, en este marco entonces, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos del uso de la inteligencia artificial en el escenario del COVID-19? Bueno, existen oportunidades, las oportunidades se las voy a mencionar. Hay oportunidades mecánicas, oportunidades de inteligencia en el pensamiento y oportunidades en inteligencia en los sentimientos. Sin embargo, en cada una de esas oportunidades, que a su vez representan las tareas que realizan las entidades inteligentes dentro de cada una de las actividades que nosotros como humanos realizamos, entonces existen ciertos desafíos. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia mecánica, conseguir la información, inspeccionar los equipos, programar el trabajo, realizar exámenes físicos, manipular movimiento de objetos, control de máquinas, vehículos operativos, reparación y mantenimiento de equipos, documentar, grabar, etc. Todas estas cosas pueden ser realizadas o son realizadas por la entidad inteligente, sin embargo, necesita entonces, ¿de quién? Del operario, que esté dando y programando las instrucciones con las cuales la entidad inteligente debe actuar, o la máquina en este caso, ¿verdad? Porque es el escenario mecánico. En el escenario del pensamiento, o sea, en el escenario, por ejemplo, del machine y del deep learning, entonces el monitoreo, identificar, estimar, evaluar, analizar, organizar, tomar, juzgar, redactar, actualizar, etcétera, que pueden derivar de los dispositivos o de las distintas piezas y equipos técnicos. En este caso, por ejemplo, China está desarrollando o ha estado desarrollando distintas rondas y foros de investigación para poder superar la etapa que limita el cumplimiento con los estándares humanos y de pensamiento con las que una máquina debe cumplir. Entonces, existen desafíos con respecto a estas otras situaciones. En este caso particular, por ejemplo, ellos están desarrollando ahora un tipo de trabajo colaborativo, ¿no? El tipo de trabajo colaborativo en octubre, al comienzo de octubre, el octubre dorado lo llamaron ellos. En este octubre dorado ellos realizaron un llamado a captar al mejor o a los mejores, ¿no? A captar a aquellos quienes pudieran establecer bajo un circuito cerrado o un circuito cerrado de experiencias entre persona y máquina para poder entonces superar estos desafíos y poder crear lo que ellos reconocen o han definido en el marco de la inteligencia artificial como los trabajadores de cuello blanco. Los trabajadores de cuello blanco son la máquina, ¿no? Ellos los llaman así, trabajadores de cuello blanco. Y de la inteligencia de sentimientos, bueno, en el marco de la economía de sentimientos, bueno, comunicarse con los supervisores, comunicarse con las personas, establecer y mantener relaciones interpersonales, asistir y cuidar a los demás, etcétera, representan aún un gran desafío para la inteligencia artificial que ahora se ha desarrollado y que se ha desarrollado específicamente en China. Dentro de este marco de desafíos y oportunidades, entonces quise contrastar bajo estas declaraciones que realizan los gerentes de alto nivel de empresas que en la región funcionan con inteligencia artificial
y que fuera de la región funcionan con inteligencia artificial, pero que son comandados, por ejemplo, por latinoamericanos. Tencent, uno de las principales startups en China, ¿verdad? De China, cuya subsidiaria en América Latina es llevada por un argentino, Marcelo Careaga. Dice que en China la inteligencia artificial es sinónimo de Internet, dominio absoluto del mercado interior, es la cara de la moneda, y a la vez es la cruz, o sea, son las dos partes. Es el problema, ello presenta entonces representa un problema de imagen corporativa. Tencent en China significa lo mismo que Google en Estados Unidos. Es una compañía sexy, pero es sinónimo de poder. Eso es lo que significa la inteligencia artificial para Tencent, sinónimo de poder. Para un colombiano, para Daniel Ceseño Gaitán, estamos inmersos en una pandemia. Él hablaba específicamente del problema del COVID-19. Entonces, estamos inmersos en una pandemia global que nació como un desafío sanitario. Rápidamente se convirtió en un reto económico y que cambiará de manera profunda la estrategia de las empresas, las relaciones de trabajo y el comportamiento social. Si nosotros comparamos la declaración del argentino en Tencent, director de Tencent, ¿verdad?, para América Latina, y comparamos la declaración de Daniel Ceseño Gaitán de una empresa de inteligencia artificial concentrada en Colombia, entonces vemos una gran diferencia. ¿Por qué? Porque apenas en la región latinoamericana, las empresas que usan la inteligencia artificial la están viendo como una opción que puede cambiar la estrategia de la empresa y la relación de trabajo. O sea, estamos todavía pensando en el desarrollo de inteligencia artificial a nivel débil. Y finalmente, la inteligencia artificial para el fundador del portal chino Alibaba, con Jack Kanji, el jefe del motor de búsqueda chino Baidu, que Alibaba, Baidu y Tencent representan el BAT, ¿no? Las tres principales empresas que funcionan con inteligencia artificial en China. Que son entonces la otra cara de la moneda de Amazon, Google y Microsoft, por ejemplo, ¿no? Que son la otra cara de la moneda. O sea, en este caso, algo totalmente distinto, decían ellos, lo que la humanidad ha vivido hasta ahora. Es la era de la digitalización industrial. Entonces, es la epidemia de la transformación industrial para China. O sea, ya se ve desde otra perspectiva. Bueno, no a manera de conclusión, sino a manera de reflexión, porque la intención de esta presentación, de esta exposición, de esta ponencia, es básicamente captar las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan, para, bueno, en el futuro cercano, poder responderlas. Entonces, una reflexión a la que llegué es que, lógicamente, debemos asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. ¿Por qué? Porque ello va a disminuir la brecha de la inteligencia en cualquier nivel, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Ahí tienen mis redes sociales, y estoy entonces a disposición para las preguntas que deseen realizar. Muchas gracias, profesora. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó alguna duda, pueden escribirla por el chat o también pueden abrir su micrófono y hacerla directamente, no hay ningún problema. Dice alguien aquí, vamos a ver. Ajá, Osvaldo dice que no vio las redes sociales, aunque sí. Inicialmente preguntó que dónde colocaba su lavadora en la clasificación, ya que a veces se ponía temperamental. Sí. Bueno, muchos decíamos eso, ¿no? Recuerdo que cuando la computadora se quedaba allí, no quería avanzar, y entonces empezábamos y le dábamos un golpecito y le decíamos, no, es que está temperamental. Igual el carro es temperamental, porque entonces nosotros le transmitíamos nuestro sentimiento y ya le poníamos un nombre al carro, un nombre a la computadora, un nombre sí a la lavadora, a la nevera, etcétera, porque entonces le decíamos que ella tenía sentimientos. Bueno, las máquinas aún a este nivel, no han llegado a esa etapa. ¿Por qué? Bueno, porque los únicos que somos capaces de interactuar
y de decidir o de cambiar las decisiones inmediatamente en base a nuestra conciencia, en base a nuestros gustos, en base al momento anímico en el que estemos, somos los humanos. Entonces, claro, como nosotros somos humanos y tenemos cosas con las que sentimentalmente nos unimos, entonces decimos son temperamentales. Entonces, esta no quiere funcionar hoy, no te pongas así, porque si no el carro, recuerdo cuando íbamos por la carretera, al páramo y decíamos, no te pongas así, porque entonces el carro, si tú te mareas y vomitas, al carro le va a dar el mal de páramo. O sea, ¿cómo le va a dar mal de páramo a un carro, no? Pero bueno, es esa relación que nosotros como humanos establecemos con nuestros similares o con las cosas que son nuestras y que terminan entonces convirtiéndose en similares, pero que no lo son. No lo son porque efectivamente las máquinas no tienen temperamento, no tienen sentimientos, no están, cuando les hablaba de la interpretación semántica, que como una tarea de la inteligencia artificial, es porque casualmente, por ejemplo, aún van a necesitar a la señora que esté en el registro o que esté en la notaría, ¿verdad? Que tenga la capacidad de identificar si un sello es ciertamente, que es cierto o es falso. Porque la máquina, a pesar de que ha recopilado bajo un proceso de aprendizaje, la conformación de ese sello, no es capaz de identificar si efectivamente es cierto o es fraudulento, ¿no? En el caso que él me dice, no vi lo de las redes sociales. Bueno, las redes sociales no forman parte de este nivel de inteligencia artificial o no forma parte de la inteligencia artificial hacia donde yo quiero dirigirlos. ¿Por qué? Bueno, porque las redes sociales están en el enfoque débil o en el nivel débil de la inteligencia artificial. Ya es solamente una tarea rutinaria donde yo arrojo datos, la computadora o la entidad inteligente asume sus datos y entonces me sugiere respuestas. O sea, es una tarea rutinaria. Yo doy datos y él me arroja datos. Es una tarea rutinaria, las redes sociales. Entonces, si yo le digo a la red social, tengo la oreja fea, me peiné mal, me gusta el color negro, me gusta el color rosado, es una tarea rutinaria. Y entonces la máquina siempre va a saber, a ella le gusta el color negro, a ella le gusta el color rosa, tiene el cabello desordenado, habla mucho, no sé qué, entonces se convierte en una tarea rutinaria. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese tipo de inteligencia artificial? Porque casualmente ese tipo de inteligencia artificial es el nivel más débil de la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, existen, por ejemplo, ahora me podría llevar, Osvaldo, por ejemplo, a una situación de discusión ética y de discusión de gobernanza y de discusión de los efectos que las redes sociales generan sobre la población que es vulnerable en términos de generación de sentimientos, de comportamientos, de personalidad, etcétera, etcétera, que es otro tema que lógicamente igualmente lo vamos a desarrollar y lo voy a tratar en este proceso de investigación doctoral que posteriormente me llevará a encontrar entonces cómo han cambiado los niveles de institucionalidad y todas estas cosas, pero a nivel financiero. Porque en el caso del nivel financiero, por ejemplo, he descubierto y he visto que es uno de los espectros dentro de la inteligencia artificial que se ha desarrollado en un 70%. ¿Y por qué se ha desarrollado en tanto nivel? Bueno, porque los datos pueden correlacionarse entre sí. El dato que yo utilizo en mi tarjeta de débito, en mi tarjeta de crédito, en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta corriente, etcétera, etcétera, son datos que se pueden correlacionar, no son datos que cambian de la noche a la mañana, sino que se pueden correlacionar. Pero muy interesante lo que plantea Osvaldo, porque son situaciones que yo también me pregunté en el primer momento cuando quise hablar de las nuevas tecnologías financieras. Sí, imagínense, para hablar de nuevas tecnologías financieras, entonces tuve que entender de qué se trata esto de nuevas tecnologías y cómo entonces en el marco del COVID-19 me podían hacer mejor o peor la situación de vida, ¿no? O el manejo de regresar a la normalidad. O sea, es bien interesante. Es bien interesante también porque hay una gran discusión moral y ética en relación al caso de las redes sociales. Sin embargo, bueno, las redes sociales para nosotros, en el caso de América Latina, es el tipo de inteligencia artificial que más se usa y el caso de Facebook. O sea, para el caso de Facebook.
Es uno de los tipos de inteligencia artificial, se los mencioné, que más se usó en toda la región latinoamericana. Y en el caso de China, las redes sociales, bueno, las redes sociales que se han desarrollado al interno. Ahora no puedo rescatar sus nombres específicos, pero también han sido usados, pero no en el nivel ni el impacto que para América Latina representa, porque bueno, ya ellos están en el nivel general del Machine Learning, el del Deep Learning, y están con serias intenciones para desarrollar entonces superinteligencia artificial. Muy bien. Tenemos a Carmen Victoria, que nos dice cómo se está avanzando en la inteligencia artificial en Venezuela, en lo público y en lo privado. Bueno, Carmen Victoria, me sonrió, es una sonrisa incómoda, porque básicamente cuando hablamos de la situación de América Latina, les mostré que lógicamente para garantizar la accesibilidad y el uso de ciertas entidades inteligentes y de ciertas aplicaciones desarrolladas en el marco de la inteligencia artificial, pues necesitamos, hay ciertas condiciones que deben existir, y una de esas ciertas condiciones que deben existir es la velocidad de la banda ancha de la Internet. ¿No? De la Internet, eso como algo adicional, ¿no? Aparte de que si no tenemos electricidad, pues no podemos desarrollar, no podemos usar estas aplicaciones, ni mucho menos la Internet. Entonces, lógicamente yo les comenté en una parte de la presentación que Venezuela, Cuba y Puerto Rico son países que dentro de la región, si la región en sí tiene serias deficiencias o ha mostrado deficiencias con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial o a las entidades inteligentes para adaptar la inteligencia artificial al manejo del COVID-19 y de otras situaciones que son relacionadas al COVID-19, Venezuela, Cuba y Puerto Rico pues tienen el camino pues aún más en pendiente, o sea, como más alto. Elegantemente te respondo de esa manera. Muy bien. Tenemos a Antonio Fen, que dice que cree que a China todavía le falta competir en inteligencia artificial con Estados Unidos, debido a que China carece de talento, recursos y posición de poder internacional al ser comparado con Estados Unidos. Sí, cierto. Las empresas tecnológicas poseen mayor valor en China. Sí, en chino, por cierto. Sí. Sí, ciertamente existe una gran brecha de inteligencia entre Estados Unidos y China. Y lógicamente, China ha aprendido de Estados Unidos, de Silicon Valley, de Estados Unidos. Y de hecho, cuando ellos realizan las ferias y las ferias que buscan atraer talentos, me ha llamado la atención cuando ya ahora estoy al nivel de investigar corporación por corporación, que ha realizado un proceso de transformación digital para posteriormente ir a los que son los unicornios, o sea, que son las empresas completamente digitales. Ciertamente he encontrado que, por ejemplo, en el reclutamiento de personal, ellos buscan a aquel profesional que provenga de Estados Unidos, que provenga de Alemania y que provenga de Rusia. Tienen preferencia por eso. De hecho, las mismas corporaciones que están en el proceso de transformación digital han firmado y han establecido acuerdos, o sea, debido a esa deficiencia que tienen, han firmado y han establecido acuerdos de proyectos de investigación entre las principales universidades de China y las corporaciones, para poder entonces generar bajo un circuito cerrado conocimiento que permite entonces seguir retroalimentando ese proceso de generación de entidades inteligentes para el país como tal. Lógicamente, cuando yo les conversé de las 3 grandes corporaciones que se basan o que se desarrollan en inteligencia artificial en China, las comparé con los grandes, con los que saben cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada. Amazon lo sabe, lo reconoce,
porque, bueno, ha concentrado datos, ha recopilado esos datos, ha tenido recuerdos, ha generado recuerdos, ha tenido la capacidad de pensar, de establecer y de gestionar y de decidir. Y entonces tenemos ahí el ejemplo en el caso de Amazon. Google es otro ejemplo que es la contraposición de Baidu como buscador de información en la red. Y entonces, lógicamente, tanto los talentos como los recursos y sí, el poder internacional que se ha comparado o que se ha establecido que se establece, que es real entre Estados Unidos y China, bueno, genera esa brecha de inteligencia, pero no se puede negar los avances que China ha alcanzado en relación a Estados Unidos. Hay cosas que efectivamente son positivas en China y que le dan ese rango para poder decidir y poder avanzar rápidamente a los niveles en los que está. O sea, ya China busca entonces interpretación semántica y desarrollo de inteligencia artificial de superinteligencia. Estados Unidos se encuentra todavía en la pelea tal como Alemania. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas que son positivas para un país, hay cosas negativas que hay para otro país. Sin embargo, los dos pues están en la lucha de la carrera de la digitalización. Ya no se habla ni de la automatización ni de la autonomía, sino entonces de la digitalización. Muy bien. Fernando Rodríguez nos dice: la automatización de los procesos industriales y de servicios, la inteligencia artificial, la esperanza de vida con las personas encima de 100 años, de forma activa, ¿no presagia un exceso de personas en el mundo? Ay, ¿sabe que me hace pensar en algo que mis hijos me dicen, ¿no? Que mis hijos me dicen, mamá, y entonces vamos a llegar, la película de Wall-E va a ser verdad, todos vamos a ser gordos porque la máquina va a decidir qué es lo que vamos a hacer. Y entonces yo le respondo, si estamos bajo una situación de pandemia, que es producto de la forma de actuar de nosotros dentro de nuestra dinámica normal, no podemos esconder ni podemos taparnos los ojos así y decir, hay cosas, todas las cosas son buenas o todas las cosas son malas. Lógicamente, cuando ustedes hablan de sobrepoblación en el mundo, del exceso de personas en el mundo, porque entonces todos vamos a tener calidad de vida y vamos a vivir mejor, y vamos a cumplir con nuestros servicios, los procesos industriales van a ser desarrollados por las máquinas. Pues, ¿saben qué? Les digo que ahora el nivel de exigencia y la agotación y el agotamiento de las personas es cada vez mayor. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes, por ejemplo, si se hacen a la tarea de revisar diariamente la prensa asiática en Corea del Sur, en Japón, en China, en Tailandia, Singapur, Taiwán, ustedes observan que hay problemas en términos de sobrevivencia humana, en términos elementales como sentirme feliz con lo que soy. ¿Por qué? Bueno, porque ya estoy compitiendo con la máquina. Entonces, de que vamos a estar sobrepoblados o va a haber un exceso de personas, yo no me atrevería tampoco a responder o completamente sí o completamente no. Como les dije, la inteligencia artificial es la tecnología que busca planificar el futuro, pero en realidad nadie conoce el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. O sea, deberíamos tener como una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero no la tenemos y si la tenemos, pues nos equivocamos porque somos humanos. Y también la máquina se equivoca porque nosotros la controlamos o porque nosotros la programamos, ¿no? O porque nosotros la creamos. Entonces, si va a haber más o menos personas, no me atrevo a afirmarlo. Planificar el futuro, sí, tal vez puede ser más cómodo o tal vez puede ser más exigente. Cuando me metí a estudiar este tema, yo dije, ahora sé y entiendo por qué toda la región latinoamericana es subdesarrollada. Toda la región latinoamericana. O sea, unos más que otros, bien, pero todos en el mismo nivel.
Entonces, allí pues no presagio un exceso de personas en el mundo. Creo que no, creo que no, pero no me atrevo a decir no tajantemente. Entonces, bueno. Bueno, Osvaldo nos dice 50% Wall-E y 50% Terminator. Dice, yo me imagino el futuro como el hombre bicentenario de Robin Williams. Bueno, eso es lo mejor, ¿no? Que nos puede ocurrir, porque hay muchas hipótesis de, bueno, pensemos en esto. O sea, ustedes recuerdan o sea, los que tienen hijos o los hijos jóvenes o hasta nosotros mismos, o sea, las películas estas de los X-Men, de Avengers, o sea, ya tenemos ahí el ejemplo de las máquinas actuando como humanos con inteligencia artificial. El hombre de hierro, sí, el hombre, exacto, gracias. El hombre de hierro, bueno, es un ejemplo de lo que es inteligencia artificial. Terminator también, eso lo dice en cualquier video de YouTube, donde usted ve el ejemplo de inteligencia artificial. Entonces, lo primero, te sacan Terminator. O sea, el primer ejemplo de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial para salvarnos de la destrucción del planeta, entonces, Wall-E, la máquina y tal. Entonces, la inteligencia artificial que va a venir a acabar con nosotros, entonces el robot que quería comandar y quería dañar al capitán, etcétera, etcétera. O sea, son ejemplos de la planificación de ese posible futuro con el que todos estamos relacionados. Yo le digo a mis hijos, estudien ciencias puras. Y si quieren ir mucho más allá, entonces ingeniería. Ingeniería para entender y comprender todo esto. Porque en el momento, cuando empiecen a repartir los boletos para montarse en la nave, yo quiero estar ahí. O si no, sean astronautas, perdón. Entonces ellos me miran y se ríen y dicen, no, mamá, Wall-E no. Bueno. Muchas gracias, profesora. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Lo disfruté muchísimo. Bueno. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias por sus inquietudes. Cosas en las que no había pensado. Oye, esto, lo de las personas en el mundo, lo de la lavadora temperamental, o sea, esas cosas ya hasta se me habían olvidado. Pero sí, todas esas cosas son importantes escucharlas, tenerlas, porque nos ayudan a encontrar ese camino real para dar respuestas reales a las inquietudes y las necesidades que se tienen. Entonces, bueno, agradezco mucho el espacio, agradezco mucho el momento y bueno, muy contenta por verlos, por saber que están bien. Y bueno, desde aquí, desde cualquier otro espacio en el que estemos en el mundo, espero pues seguir con esa gran universidad que es la Universidad Central de Venezuela. Y con todos ustedes, de verdad con todos ustedes, un saludo muy especial a Crisanto, amigo muy especial, en momentos muy difíciles, muy difíciles. Pero de verdad un amigo de esos que nunca se olvidan. Entonces, bueno, muy agradecida con todos ustedes y deseo que todos estemos bien. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, esperamos verla muy pronto. Muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Gracias a todos los participantes. Igualmente a ustedes. Igual para la semana que viene, con otros temas interesantes por más.